Para eso tenemos aquí a Juan Pablo Jaramillo, asesor y consultor económico. Juan Pablo, buenos días. Omar Jaén te saluda. Estoy con Noris Arroyave. Gracias por tu tiempo. Juan Pablo, a ver, rapidito. ¿Tú crees que hoy se vota? Bueno, ¿cómo estás, Omar? ¿Cómo estás, Noris? Qué gusto saludarles primero. Y bueno, veremos si es que hoy se vota. Entiendo que es una premura del gobierno aprobar la ley lo antes posible. Y el debate, digamos, del segundo empieza hoy. Veamos si es que hoy se vota. Había bastante un consenso, al menos a nivel de comisión. En el primero y en el segundo debate, la ley salió con unanimidad. Y eso es porque la ley ha cambiado en el transcurso de estos días, desde que llegó hasta que salió al segundo debate. Se han incorporado algunos cambios y eso habla bastante bien de un parlamento que es un parlamento que ahora dialoga y que llega a acuerdos. Perfecto. Ahora, ¿cuáles fueron los grandes cambios? A ver, el primer tema, y yo creo que el centro de todo el debate y de la polémica es el tema de la remisión, ¿ok? Que no es lo mismo remisión que amnistía. Amnistía es casi totalidad y acá es la remisión eran de los intereses, ¿no es verdad? A ver, ¿cuál era la propuesta original y en qué quedó el tema de la remisión tributaria? Bueno, digamos, no es la primera vez que en el Ecuador se hace una remisión. De hecho, eso es un problema que nos hemos acostumbrado a tener remisión tras remisión tras remisión. Y esto en el mediano plazo es negativo para el país. ¿Por qué? Porque sinceramente estamos premiando al mal contribuyente, aquel que no paga sus obligaciones a tiempo, y estamos castigando en cambio al buen contribuyente, al que sí lo hace de manera cumplida. Entonces, conceptualmente, digamos, este es como el tema más álgido que tiene la reforma tributaria, que en realidad no es una reforma tributaria porque no aumenta la presión fiscal en el Ecuador, y eso también es otro problema, ¿no? El problema fiscal no está siendo solucionado con este tipo de ley porque los ingresos que se tendrían por este proyecto de ley son ingresos transitorios que los veríamos en el año 2024, pero que en el año 2025 ya no existen, por lo cual el gran problema fiscal que tenemos no se estaría solucionando. El día de ayer escuchábamos al ministro de Economía decir que los atrasos van a llegar a fin de año alrededor de los 5.000 millones de dólares. Y la pregunta es, ¿esta ley soluciona ese problema, sí o no? Y la respuesta lamentablemente es no, porque los ingresos que genera esta ley son ingresos transitorios que, como bien lo has dicho, vienen de una remisión. Esto implica entonces que no se van a cobrar los intereses y las multas de las deudas tributarias para tratar de cobrar el capital de esas deudas. Uh-huh. Pero hay especificaciones porque lo primero que la gente decía, a ver, el mayor grupo económico del país que tiene deudas con el SRI se llama la Bananera Novoa. Estaba en 80 y pico, otros decían que estaban en 90 millones, otros que eran más de 100 millones. Pero lo cierto es que la deuda está ahí. Y decía, planteas una ley, que haya una remisión para que las empresas de tu familia se vean beneficiadas y paguen, no sé, un 40-45% menos de lo que adeudan. Sí, y eso, digamos, era como el gran conflicto que tenía esta ley, ¿no? Había un conflicto de intereses en la misma o no, y por eso, digamos, es que dentro de la comisión lo que se discutió y lo que se incluyó es que exista esta normativa que impide que tanto el presidente como los asambleístas provinciales y nacionales y sus familiares, hasta en un cuarto grado de consanguinidad, puedan acceder a la remisión tributaria, con lo cual se estaría eliminando ese conflicto de intereses que existe por parte de la remisión. Esto no quita que en el Pleno, de hecho, pueda darse que la votación se dé por capítulos, se dé, digamos, por artículos, y el tema de la remisión sea tratado aparte, ¿no? Porque, digamos, es un mecanismo que ciertamente es cuestionable por lo que yo te decía en un principio. Estamos premiando al mal contribuyente en detrimento del buen contribuyente que sí pagó sus obligaciones a tiempo. Ahora, pero Juan Pablo, yo leyendo y escuchando bien lo que estás diciendo, digamos que el artículo que tiene que ver con la remisión se lo vota por separado. Ya escuchamos a Construye, que dijo que no iba a apoyar eso. Ayer Lucio Gutiérrez dijo lo mismo. Pachacuti, que acabamos, bueno, no Pachacuti, la CONAIE, acabamos de leer un artículo que decía que no están a favor de eso. Yo supongo que a pesar de haber votado por unanimidad el segundo informe, habrá gente dentro de la RC que está en contra de eso. Entonces,
si se deja por fuera el tema de la remisión, queda famélica, pues, este proyecto de ley, ¿no? Queda desnutrido. Bueno, partamos de lo que yo te dije. Este proyecto de ley no va a solucionar la parte fiscal. De hecho, antes de que se presente este proyecto de ley, más bien había el rumor de que había un articulado que se difundió entre algunos analistas económicos, que por ejemplo sí tenía un impuesto para los patrimonios en la banca. Cuando ya llegó el proyecto de ley a la Asamblea, ya no existía en el proyecto de ley, y más bien entiendo que algunos asambleístas irían por decir, bueno, nos presentaron esto, que no sabemos hasta ciencia cierta de dónde salió, pero ese sí era un mecanismo para recaudar más. Y por ende, digamos, a mí no me sorprendería que existan, digamos, hoy peticiones para que se cobre un impuesto a la banca sobre su patrimonio. Ah, caramba, ah, caramba. Entonces, todavía habrá que ver la decisión del Pleno, ¿no? De cómo se vota, si por capítulos, si por artículos, ¿no? Sí, eso sin duda, digamos, es algo que va a ser un elemento de fricción dentro del Pleno. La ley, como te digo, ha cambiado. La ley tiene varios capítulos. Podríamos decir que un capítulo son las reformas tributarias a distintos cuerpos legales. Ahí lo que tenemos, por ejemplo, son mecanismos para que la liquidez del Estado, la recaudación del Estado sea más lineal en el tiempo. Y esto sin duda es un beneficio para el fisco, pero no soluciona de fondo el problema fiscal, porque como te decía, no es que se van a cobrar más impuestos. Lo único que se está diciendo aquí es, los impuestos que ya cobramos, no los cobremos solo en determinados meses, sino cobrémoslos linealmente a lo largo del año. Eso es, digamos, en la parte fiscal, y por lo cual podría dar un poco más de liquidez inmediata al gobierno, pero no soluciona de fondo el problema fiscal, que el problema fiscal es que los ingresos son menores que los gastos que tiene el gobierno. Y para eso, digamos, caben dos soluciones. Uno, aumentar impuestos, que es algo que no está haciendo esta ley. O dos, bajar el gasto público, y sabemos que el gasto público ya no puede bajar más porque el 85%, por ejemplo, de la masa salarial se concentra en educación, en salud, en seguridad, en justicia, ¿no? Entonces, el escenario, digamos, es complejo en materia fiscal, y este proyecto de ley no está solucionando ese problema. Ahora, Juan Pablo, antes de darle paso a Noris, también había, y este sí era un poco complicado para la mayoría de los que no somos especialistas en estos temas macro, era el tema de las reservas. Por ahí vi unos cuantos analistas económicos que decían que se va a coger la plata del Banco Central, que nuevamente nos vamos a las reservas, que se va a caer la dolarización. ¿Qué es lo que se está proponiendo y quedó en el informe para segundo debate de ese tema? A ver, lo que contiene el proyecto de ley es un mecanismo de refinanciación de la deuda interna. Es decir, el gobierno central le adeuda unos valores al Banco Central que tenían una tabla de amortización en el tiempo, que los periodos eran cortos, y lo que se está proponiendo es alargar esos periodos en el tiempo para que el flujo de caja sea más lineal. Esto no implica tomarse las reservas. La verdad, hay mucha charlatanería por parte de algunos analistas económicos que no entienden ni siquiera cómo funciona el tema de las reservas. Las reservas solo aumentan o disminuyen cuando hay una transacción con el exterior. Y en este caso estamos hablando de una deuda interna del gobierno central con el Banco Central. Nada va a pasar en lo absoluto con las reservas. Esto es gente que habla por hablar. Juan Pablo, buenos días. Noris te saluda. Juan Pablo, leía que el presidente Noboa había anunciado un recorte de 1.000 millones en gastos del Estado para el 2024, y que este recorte se iba a enfocar principalmente en empresas públicas. Primero, ¿realmente es posible hacer eso? ¿De qué empresas se podría sacar ese dinero y cuánto aporta eso? Porque lo que siento es que se está sacando como de pucho, pero eso de ahí no funciona un mes, funciona para los décimos, pero de ahí, ¿qué cosa estructural fundamental hay que hacer si no quiere subir impuestos? Sí, es complejo. Digamos, las empresas públicas han sido mal manejadas en los últimos 3, 4 años. Antes, recordemos, esas empresas públicas solían tener utilidades. Hoy muchas de esas tienen pérdidas. Y digamos que una reingeniería de las empresas públicas no es algo que se hace tampoco de la noche a la mañana. Entonces, me parece que se está generando una expectativa
que en realidad no se va a cumplir, ¿no? Me parece que esa no es la solución al caso, como yo lo he dicho desde un principio. Esta ley, si bien podría ser una ley potable, que tiene elementos positivos, por ejemplo, tiene un marco jurídico para las APPs mucho más sólido al que tenemos actualmente, tienen unas zonas francas que hoy en día ya estarían bien limitadas porque sería un régimen para exportar exclusivamente, sin precarizar, por ejemplo, el empleo, no soluciona el problema fiscal. Como lo he dicho, esta ley no soluciona el problema fiscal y eso implica que al cabo de unos meses tendremos que estar discutiendo, ahora sí, un proyecto tributario que nos oriente hacia tener una sostenibilidad fiscal. Eso hacia allá iba mi otra pregunta, Juan Pablo. Si esta reforma no realmente trata los problemas de fondo, ¿en cuánto tiempo, según tu análisis, prevés que vamos a estar entrando en un debate ya un poco más fuerte en donde se hablen de cambios tributarios, tal vez que ya nos toque más a algunos que a otros, ¿no? Y ¿tú crees que es posible aumentar el IVA? Y ese sería tal vez un camino. Yo creo que en 6-7 meses estaremos hablando nuevamente de una nueva reforma tributaria que en este caso sí soluciona el problema fiscal, un problema fiscal de fondo que implica tener más ingresos permanentes de los que hoy en día se tienen y más ingresos permanentes de los gastos permanentes, ¿no? ¿Por qué, digamos, esta reforma en particular no soluciona el problema? Porque son ingresos para hoy, es decir, para el 2024, pero para el 2025 esos ingresos ya no van a existir, entonces es pan para hoy y digamos hambre para mañana, y en ese sentido es que sí se debería estar discutiendo soluciones más integrales, no sé, volver a tener por ejemplo un ISD del 5%, subir unos cuantos puntos del IVA, momento dado ya se lo hizo, momento dado por ejemplo Lenín Moreno tenía unas finanzas públicas mucho más saludables porque en su momento él tenía un ISD del 5%, porque en su momento él tenía un anticipo al impuesto de la renta, porque en su momento tenía un IVA del 14% y porque en su momento también tenía aranceles más altos. Y el aumento del IVA, claro, y el aumento del IVA, Juan Pablo, ¿tú consideras que podría ser una medida temporal hasta sostenerse? No, de hecho, si es que tendría que haber un aumento del IVA, debería ser un aumento permanente para realmente solucionar el problema fiscal. Justamente el problema del Ecuador es que estamos pensando en impuestos temporales, en impuestos por 1 año, por 2 años, que no solucionan el problema fiscal. Yo sé que esto tiene un costo político, que a los políticos no les gusta tomar este tipo de decisiones, pero ciertamente si queremos solucionar las finanzas públicas en el Ecuador, si queremos también acceder a endeudamiento de menor costo, tenemos que hacer que los ingresos permanentes, y esto implica impuestos, sean mayores que los gastos permanentes. Aquí no hay, digamos, otra solución. El problema es el cálculo político que se hace sobre esta dinámica que, digamos, nos cuesta al Ecuador muchísimo porque año a año estamos haciendo reformas que no solucionan el problema porque no queremos enfrentar el costo político que esto deviene. Claro, Juan Pablo, pero en el escenario que nos encontramos, que es año preelectoral, 2024 es un año electoral, tomar ese tipo de medidas no son políticamente rentables para el gobierno de Noboa si pretende una reelección. Entonces, estas medidas parche, por llamarlo de alguna forma, que se están tomando, podrían estirarse y sostenernos hasta el 2025, cuando ingrese o el nuevo gobierno o se reelija Daniel Noboa, y ahí sí implementar estas medidas permanentes de las que tú hablas y que son necesarias. ¿Sería posible como alargar la letanía? Sí, pero eso implica vivir con un tanque de oxígeno, que ciertamente se podría terminar antes de que llegue a suceder eso, ¿no? Antes de, digamos, de que tengamos un presidente reelecto, lo que podría hacer es que se quede sin oxígeno en el medio del camino. Ahora, Juan Pablo, yo comparto con Donny. ¿Qué partido político va a dar los votos en la asamblea para subir el IVA? Mira, ojo, yo el fin de semana estuve conversando con un ecuatoriano que es residente en Milán. Y él me dice, brother, allá yo pago de 32 a 34% de IVA, dependiendo del producto, ¿no? ¿Verdad? Dice, acá es una maravilla el tema impositivo. Sí, aquí nos han vendido la historia de la presión tributaria, que aquí que tenemos elevadísimos los impuestos, pero si nos medimos contra otros países, inclusive en la región,
estamos por los últimos niveles, pero políticamente hablando, yo creo que más van a ir por el lado de los subsidios a los combustibles, ¿no? Sí, estamos hablando, Omar, de que es un tema político, no es un tema técnico. Es un tema político, es un tema de costo político, es un tema de que no quiero enfrentar la decisión porque va a tener una repercusión sobre mi popularidad. Entonces, el gobierno de turno que tome, digamos, esta medida, sabe que momentáneamente va a tener una disminución en su popularidad, ¿no? Y claro, si es que la intención del gobierno es reelegirse, este tipo de soluciones se posponen en el tiempo y eso acarrea, digamos, un costo para la sociedad, ¿no? Y tú decías, sí, ¿no? Si nos comparamos con Italia, si nos comparamos con España, pero de hecho basta compararse con Perú, con Colombia, que tienen IVAs cercanos al 20%, ¿no? 18, 19%. Entonces, en el Ecuador es claro que el IVA, además que tiene una tarifa del IVA cero para casi toda la canasta básica, es bastante bajo. De hecho, en el Ecuador ya tuvimos un IVA del 14% y no por eso, digamos, la economía se vino al piso. De hecho, fue todo lo contrario. Nos permitió que esos años podamos manejar el problema fiscal de una mejor manera. Juan Pablo, ¿y tú crees que la focalización de subsidios, la eliminación de los subsidios, viéndolo de forma focalizada, realmente cuánto tiempo le llevaría al gobierno? Porque es un debate amplio y que se lo ha querido hacer muchísimas veces y también requiere de un nivel técnico muy minucioso. Bueno, nuevamente, digamos, no es una decisión técnica, es una decisión política. Es una decisión que acarrea un costo político. Tema de los subsidios. Todo el mundo sabe que, por ejemplo, subsidiar la gasolina extra es regresivo. Es, digamos, un subsidio que no le hace, que no tiene un beneficio realmente para el país. ¿Qué es lo que sucede? Digamos, existe un planteamiento político sobre una creencia que tienen los ecuatorianos, que es cuando quitas el subsidio a los combustibles, todo se va a encarecer. En realidad no es así, pero digamos que en la economía también las percepciones son muy, muy importantes y el remedio puede ser peor que la enfermedad. Y hemos ¿Pero visto no consideras que por ejemplo, sería un golpe al bolsillo del ciudadano de a pie? Y que eso a la larga termina afectando, o en economía ya en la cadena realmente no es así, es solo un tema de discurso. En la cadena realmente no es así, el ciudadano de a pie ni siquiera tiene vehículo particular, entonces si es que quitaríamos el subsidio a la gasolina, no es que estaríamos afectando a los ecuatorianos de menor ingreso, el ciudadano de a pie usa bus, usa metro, por ejemplo, en el caso de Quito, entonces no es cierto que se afecta enormemente, digamos, al bolsillo de los ecuatorianos al quitar el subsidio a los combustibles. De hecho, el subsidio de los combustibles está enfocado en los quintiles de ingreso más altos. Entonces es una decisión política y también, digamos, parte de un discurso político en el cual ciertos grupos sociales históricamente se han opuesto a quitar este subsidio y terminan paralizando el país. El gran costo de tomar este tipo de decisiones es que pase lo que ya le pasó a Lenín Moreno o lo que le pasó a Guillermo Lasso, que tengamos manifestaciones que duran 1 o 2 semanas, que se paraliza el país y que eso termina siendo muchísimo más costoso que el supuesto ahorro que tendríamos quitando estos combustibles, ¿no? Pero pasa por una condición política muy, muy particular del Ecuador. Usted ve también los otros países, Colombia, Perú, no tienen este tipo de subsidios. Y no es que, digamos, en Colombia y en Perú tienen inflaciones altísimas, no es así. Y los productores y agrícolas, o sea, ya pensándolo de manera, es verdad, ya tal vez la clase media tenemos, me incluyo, un vehículo y nos movilizamos y tendríamos que pagar más gasolina, pero por ejemplo, el agricultor que saca sus productos, las carreteras, ¿tú crees realmente que eso no se afectaría? Y te lo pregunto porque sí me causa como un poco de alerta lo que me dices. ¿Realmente en la cadena de producción eso no afecta? Existen otros mecanismos si es que queremos realmente, por ejemplo, beneficiar al pequeño, al microempresario, al pequeño agricultor. Existen mecanismos que son muchísimo más eficientes en la economía, ¿no? Y, por ejemplo, podríamos hablar de algo que en un momento dado en la Comisión de Desarrollo Económico se estuvo discutiendo justamente en este proyecto de ley y que no hubo un consenso, ¿no? Parte del bloque de la Revolución Ciudadana pedía que en este proyecto de ley
se incluya, por ejemplo, una condonación a deudas menores a $10,000 para el pequeño agricultor y una remisión sobre los intereses que están en mora para los créditos entre $10,000 y $20,000. Esto, por ejemplo, es una medida que beneficia al campo en muchísima mayor magnitud de lo que podría ser un subsidio a la gasolina que no tiene mayor impacto. El subsidio que sí tiene ciertamente un impacto sobre la producción es el subsidio al diésel, que ese, digamos, yo creo que es una discusión aparte, ¿no? Entonces, habría que diferenciar. Por ejemplo, lo que es transporte pesado, que hoy se mueve con diésel, podría seguir el subsidio, pero realmente lo que son combustibles, lo que es la gasolina extra, mantener ese subsidio no beneficia mucho al Ecuador. ¿Qué otro subsidio aparte del de la gasolina tú consideras que pudiera ser tocado? Yo creo que ese es el principal, ¿no? O sea, si me preguntas a mí, tendríamos que diferenciar entre seguir subsidiando la gasolina, que debería ser un subsidio que se elimine, el subsidio al diésel me parece que se puede mantener, y el subsidio al gas me parece también que se puede mantener. Más allá de eso, digamos, no existe mucho margen para eliminar gasto público. Por eso yo hablo de que la solución realmente sí pasa por tener más ingresos permanentes. Y lamentablemente el proyecto de ley que hoy estamos discutiendo y que tal vez hoy se apruebe en la Asamblea Nacional no soluciona este problema de fondo, que es tener más ingresos permanentes que gastos permanentes. Perfecto. Juan Pablo Jaramillo, asesor y consultor económico. Muchas gracias, Juan Pablo, por estar con nosotros. Tengo un excelente día. Gracias, Omar. Cuídese. Bueno, gracias, Norris.